trueno y berría, el sol su cenit. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo has lavado en Dios, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande. Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias por estar allí, por su consecuencia, por estar siempre en contacto, por estar siempre allí pendiente de estos en vivos los días miércoles a esta hora a través de Instagram y los días domingo a través de Facebook. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos brinda el día de hoy para darle continuidad a esta misión que tenemos de llevar su palabra a través de las redes. Así que bienvenidos todos, un fuerte y gran abrazo y vamos a comenzar hoy para aprovechar el tiempo, ya que en las noches siempre me gusta acelerar un poco con el fin de que podamos aprovechar mejor el tiempo en el sentido de que podamos desglosar lo que Dios nos ha dado. Así que manos a la obra. Y una vez más, bienvenidos. ¿Ok? Fíjense, hemos estado en los mensajes anteriores, hemos estado desarrollando temas por demás interesantes. Eso es una cosa que usted la sabe y usted ha seguido nuestros pasos, por así decirlo, a través de lo que hemos hablado. Hablamos de un tema que lo llamamos Prepárate para la ampliación. Seguidamente iniciamos un tema que lo llamamos Instruidos para adorar. Y de ese tema, Instruidos para adorar, es el que de alguna manera vamos a conversar el día de hoy. De alguna manera vamos a conversar el día de hoy, dándole como una especie de la segunda parte. Porque el domingo hablamos de eso, pero vamos hoy a continuar. ¿Ok? Pero, por supuesto, es un tema que tiene mucho, que es un tema muy complejo, un tema muy amplio, pero que vamos a tratar de sintetizarlo lo más que podamos con lo que dimos el domingo y con lo que nos corresponde el día de hoy. Bien, instruidos para adorar. Fíjense que, como dije, es un tema bastante complejo, pero fíjense, la idea de todo esto es que nosotros le demos algunos textos bíblicos, como siempre tratamos de hacer. Yo siempre digo, tenga papel y lápiz para que el tema usted pueda tomar nota y después usted indagar y después verificar que lo que nosotros hemos dicho acá pues es correcto, está alineado a la verdad presente
y todas las demás cosas, y pues usted juzga, confirmando, ratificando o rectificando. Bien, decíamos entonces, en primer lugar, que el arca de Dios, según los capítulos 5, 6 y 7 de Segunda de Samuel, el arca de Dios había estado en distintos lugares en la época de David, en distintos lugares. Recuerde que el arca de Dios, también llamada arca del pacto o arca del testimonio, representaba o simbolizaba la presencia de Dios. Simbolizaba la presencia de Dios. Estuvo en distintos lugares y el señor David, el rey David, procuró traerla a Jerusalén, la capital del reino, pero utilizó un método que no era el método original, violó el principio original, el cual Dios había establecido, que solamente los levitas iban a llevar sobre sus hombros el arca de Dios, y eran levitas exclusivos, especializados, ungidos para ese trabajo. Sin embargo, esto se traía en una carreta, los bueyes tropezaron, como ya lo explicamos el domingo, y esto trajo muchos trastornos al reinado de David, y un personaje llamado Usa, falleció debido a que Dios consideró que era muy temerario lo que él trató de hacer, de sujetar el arca. Entonces, también vimos que después David aprende la lección de cómo traer el arca. Él inclusive, hay una palabra, una expresión de David que dice, ¿cómo ha de venir el arca de Dios a mí? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Dios? Por supuesto, él aprende la lección, atrae el arca por segunda vez, y cuando él atrae el arca por segunda vez, una vez que el arca está colocada en el lugar donde debería estar, en la ciudad de Jerusalén, David dedicó un buen tiempo de su reinado a instruir a las nuevas generaciones en cuanto a la adoración. Él le dedicó tiempo. Esto es bueno que se sepa, bueno que se lea, porque hoy practicamos una adoración en los templos, en las congregaciones, que dicta mucho de lo que es lo que establece realmente las escrituras como tal. Fíjense, luego en esa oportunidad, el día domingo, surgió una pregunta que fue ¿cómo nos instruimos para adorar? Y comenzamos a responderla. Dijimos que una de las formas de instruirnos para adorar es saber quién originó los cánticos, quién fue el autor, cuándo lo originó, cómo se originó, cuál era el estado de ánimo que tenía ese autor de ese cántico. Al igual que David, usted cuando lee los salmos de David son vivencias de él, exclusivamente de él. Y él elaboraba sus salmos que se convertían en cánticos, que fueron después cánticos que el mismo pueblo de Israel elevaba, pero era un hecho personal de David, era una vivencia, y de ahí nacían sus salmos, sus cánticos. Entonces, en segundo lugar, saber que si realmente lo que nosotros hacemos, como se ha venido diciendo, que la adoración es preámbulo de guerra, si es cierto que eso es preámbulo en nuestras vidas. Porque tradicionalmente he oído desde hace décadas a personas decir, no, la adoración es preámbulo de guerra. Y yo expliqué el domingo que yo podía aceptar que es preámbulo de guerra si nosotros consideramos que cada vez que salgamos a hacer algo, lo consideramos una especie de guerra y ese preámbulo lo realicemos antes, pero eso, en la mayoría de los que dicen que es preámbulo de guerra, eso no es una verdad práctica. Ahí está la explicación en el mensaje del domingo pasado, usted lo puede revisar. Luego hablamos de que hay que entender que la adoración tiene que tener objetivos claros y definidos. Decíamos que uno de los objetivos, entre muchos, es hacer nacer algo nuevo. Introducir la gloria de Dios en algún lugar, como número 2. Y como número 3,
Es ver, fíjate que estoy diciendo no es abrir puertas, sino ver puertas abiertas hoy cuando ayer las veíamos cerradas. Ver puertas abiertas hoy cuando ayer las veíamos cerradas. Derrumbar muros, abrir prisiones de opresión. Todo eso se explicó el domingo pasado. Y por último, como número 3, como número 4 de ese punto número 3, hacer que otros aprendan también la lección como la aprendió David y como se las enseñó él a esas nuevas generaciones. Bien, esto grosso modo fue lo que planteamos el domingo. Le dije esto en 5 minutos, lo que hablamos en 1 hora el día domingo. Fíjense, hoy vamos a continuar. Entonces ya hablamos de 3 puntos bien interesantes para responder la pregunta ¿cómo nos instruimos para la adoración? Hablé de 3 puntos importantes el domingo. Hoy iniciaríamos el número 1 de hoy, es el número 4, para darle continuidad para aquellos que estuvieron el domingo y los que no estuvieron, pues el mensaje está en Facebook y se estará subiendo próximamente a YouTube. Fíjense, número 4, la número 1 hoy. Fíjense, somos introducidos, quiero que preste atención a este punto que es interesante. Somos introducidos en nuevos niveles de mayor revelación. Cuando somos instruidos para adorar, somos introducidos en nuevos niveles de mayor revelación. Entre paréntesis, usted puede colocar en la adoración integral. Y me va a oír decir esa expresión en varias oportunidades, adoración integral. ¿Por qué? Porque nosotros hemos fraccionado la adoración. Cuando digo que la hemos fraccionado, siempre se oye decir que los adoradores son unos y entonces el pueblo es otro. Y eso originalmente no es así. ¿Por qué? Cuando David danzó junto con el pueblo. No salió David y alguien lo anunció. Viene el rey David, el adorador por excelencia. Nadie dijo eso. Es una adoración integral. Integral desde el punto de vista humano, punto de vista de la interrelación humana, e integral desde el punto de vista de lo que se dice y se hace por medio de la adoración. Voy a explicarlo después. Somos introducidos entonces en nuevos niveles de mayor revelación en una adoración integral. ¿Cómo explico eso? El Señor Jesús, en el capítulo 7, versículo 38 de Juan, anoten para que usted revise, Juan 7:38, expresó lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Pero fíjate bien que a nadie le he oído decir esto. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ahí derrumbamos eso de que, no, yo creo a Dios a mi manera. Entonces el pentecostal dice, no, es que si no hablamos en lengua no estamos adorando a Dios. Y el bautista dice, bueno, es que si no bautizamos no estamos adorando a Dios correctamente. Y así todas las denominaciones se comenzarán a decir, los que predican gracia lo dirán de una forma, otros lo dirán de otra, en fin. Cada quien busca su manera y por eso se han creado tantas denominaciones. Pero la Escritura dice, por boca del mismo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura. Hay un marco, lo dice Dios, no hay otra forma, es como Dios lo dice, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando revisamos el contexto bíblico nos damos cuenta que eso es un texto que está ubicado en Ezequiel capítulo 47, cuyo título es Las aguas salutíferas. Pero fíjese bien, en ese capítulo 47, el señor Ezequiel, en aquella época, estaba recibiendo una serie de revelaciones. Yo creo que fue el profeta que más revelaciones tuvo desde el punto de vista espiritual. Siempre tenía una revelación, siempre el Espíritu de Dios lo llevaba, siempre estaba en un lugar y el Espíritu lo llevaba
a un cierto lugar. Entonces, en el libro de Ezequiel, permiso. Hay un poquito de calor. Es que ahora tenemos más luces. Entonces eso produce un poquito de calor. Pero fíjense, no nos vamos a detener por eso. Fíjense bien. Capítulo 47 entonces del libro de Ezequiel. Allí hay 4 formas que le muestra el ángel, el varón de Dios, a Ezequiel. Dice que el ángel vino y le midió 1000 codos y lo introdujo en el agua hasta los tobillos. Y para no cansarlo le midió 1000 codos más y el agua le llegó hasta las rodillas, y 1000 codos más y el agua le llegó hasta los lomos, y 1000 codos más y ya no podían cruzar, ya el agua era abundante y tenían que cruzarla a nado. Entonces cuando me habla de tobillos, de rodillas, de lomos, y me habla de que hay que nadar, me está hablando de 4 niveles espirituales. 4 niveles espirituales que lo traigo a colación, porque si aplico esto a este mensaje de hoy, instruidos para adorar, entonces podemos hablar libremente, con mucha responsabilidad, del significado de estos niveles. Repito, Ezequiel capítulo 47. Fíjate bien. Cuando el agua lo llevaba hasta los tobillos, indudablemente nos está diciendo que es andar, es caminar, es... sí, esas 2 palabras serían bien, andar y caminar en la unción del Espíritu, en la adoración integral. Como estamos hablando de instruidos para adorar, el Espíritu de Dios me introduce a un nivel y comienzo a caminar, pero no es suficiente, comienzo a caminar en esa dimensión, en ese nivel espiritual de adoración. Comienzo a caminar en él. Entonces, cuando el agua me lleva hasta las rodillas, está hablando de esa, voy a usar la palabra humillación, no me gusta mucho, pero es humillarse. Recuerde que la palabra humillarse es simple y llanamente no tener un mayor concepto de sí mismo del que se debe tener. No es eso de que me tiro en el suelo y me lleno de tierra y no importa y aleluya. No se trata de eso. Se trata de tener más bien humildad, ¿ok? Y cuando habla de rodillas se está hablando siempre de sencillez y de humildad delante de Dios. Entonces, en la medida que el Espíritu me introduce en ese espíritu de adoración integral, yo voy adquiriendo niveles de adoración. Ando en el espíritu de la adoración en primer lugar. Segundo, tengo la humildad y puedo adorar en el espíritu de la adoración. ¿Lo ves? Y luego me llega el agua hasta los lomos. Y los lomos, pues en el sentido bíblico, es la parte reproductora tanto del hombre como de la mujer. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que yo comienzo a tener frutos en el espíritu de la adoración. Comienzo a reproducir, comienzo a generar un fruto que me permite entonces reproducir aquello que he ido aprendiendo. El caso de David. David aprendió cómo atraer la presencia de Dios. Y luego dedicó tiempo en su reinado a instruir a las nuevas generaciones de cómo hacerlo. ¿Lo ves? Y luego me habla de que no se podía cruzar el río sino nadando. Indudablemente me está hablando de la sumersión y de la inmersión en el espíritu de la adoración. Entonces son niveles. Niveles no que yo lo alcanzo porque ayuno, porque vigilo, porque soy más santo que los demás. No, son niveles donde el Espíritu de Dios me introduce. Es el Espíritu de Dios, es su gracia, es su favor en mí que me va introduciendo, que me va instruyendo, que me va capacitando. Es Él. Fíjate, un texto bien interesante es el Salmo 107, versículo 24. Puedes leerlo desde el 18, Salmo 107. Allí dice claramente lo siguiente, que
las obras de Dios y sus maravillas se ven en las profundidades. Voy a repetirlo. Que la obra de Dios y sus maravillas se ven, se manifiestan en sus profundidades. Esto significa que si yo ando en el Espíritu, ¿ok? Ando en la humildad del Espíritu según las rodillas, o ando produciendo en el Espíritu, eso no es suficiente, porque las obras y las maravillas las veo es en las profundidades, y por eso es que el río va creciendo, o Dios me va introduciendo en el río a través de su Espíritu, tobillos, rodillas, lomos, y después nado en él. Sumersión, inmersión. Espero que esto se esté... Para complementar este punto que es interesante, yo les recomiendo leer el capítulo 95 de los Salmos. Pero por favor, léalo. O sea, no se quede ahí lo anota y ya no, léalo. Ese salmo, dentro de muchos salmos, habla específicamente de la adoración y de la alabanza. Así que son recomendaciones que les hago con mucha responsabilidad, pero también usted adquiera esa responsabilidad por si le interesa el tema, por supuesto. Si no le interesa, usted simplemente se lo recomienda a alguien que le interese, ¿ok? Porque aquí nada es obligado, aquí hacemos la exposición y las personas lo reciben o lo rechazan, no hay ningún problema. Por otra parte, en este mismo tema, que es un tema un punto bien complejo, hay que recordar, en el capítulo 4 de Juan, textos bíblicos, Juan capítulo 4, versículo 20 y siguiente, puede leer todo el capítulo, pero hasta el 24 para el tema, el punto que nos atañe en este momento. En ese tiempo de Jesús, que era el tiempo de Jesús, Jesús tuvo un encuentro con una mujer llamada la Samaritana. Y en ese encuentro, y en ese tiempo, la Samaritana le dice al Señor Jesús, le dice: nuestros padres nos dijeron que en el monte de Samaria, en este monte, es donde se debe adorar. Una posición, una denominación. Pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén, otra denominación. Todos querían adorar y estaban buscando un lugar. Y Jesús les dice: mira, lo que pasa es que ustedes adoran lo que no saben y nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Ves? Entonces hay dos tipos de adoradores, unos que saben y otros que no saben. Ahí está. Unos que están adorando en el monte de Samaria y otros que están adorando en la ciudad de Jerusalén, simbólicamente hablando. Entonces pues Jesús le dice: mira, pero ve acá, pero pasa algo. La salvación viene de los judíos, pero Dios es espíritu, y por eso yo te digo que va a venir un momento que ni aquí en Samaria ni en Jerusalén se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Entiendes? Entonces, Jesús rompió prácticamente, por así decirlo, Jesús rompe con una tradición en ese momento, por lo menos la rompe teóricamente. Porque todavía esto sucede en el mundo, pero para que tengamos esa idea, les recomiendo entonces capítulo 4, yo sé que usted lo ha leído muchísimo y si no lo ha leído lo ha oído muchísimo porque esto se dice a granel, pero el asunto es que ahí estaban hablando de dos lugares de adoración y dos tipos de adoración distintas. Entre paréntesis, que ni los samaritanos se llevaban bien con los judíos, ni los judíos se llevaban bien con los samaritanos. El pentecostal no se lleva bien con el bautista y el bautista no se lleva bien con el presbiteriano y el presbiteriano no se lleva bien con los predicadores de gracia y los que predican gracia no se llevan bien entre ellos mismos. Pero los domingos adoramos.
Dicen ellos. Entonces, vamos a continuar. Como número 5, este número 4 es interesante. Revisen los textos que les he dado para que pueda sincronizar lo que estoy diciendo, porque por el tiempo no me alcanza hablar de todo completamente. Como número 5, cuando nosotros somos introducidos para adorar, escucha esto, el curso de nuestras vidas en las situaciones adversas da un giro de 180 grados. Toma eso, pues. Tómalo para que tú veas que no es un juego, no es una cancioncita, sino es un nivel espiritual. ¿Ok? Fíjate, cuando nosotros somos instruidos para adorar, nuestras vidas y las situaciones adversas de nuestras vidas dan un giro de 180 grados a nuestro favor. Es automático. A lo mejor no es instantáneo, pero es automático. ¿Y por qué dice esto, pastor? Te voy a poner el ejemplo de Pablo y de Silas, un ejemplo muy conocido en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante. Ahí interesante, ahí dice la escritura que a Pablo y a Silas lo encarcelaron y lo pusieron en una mazmorra bien internado. Pero a la medianoche a ellos se les ocurrió y dijeron, mira, vamos a usar un arma espiritual. ¿Cuál? ¿Tú tienes algún abogado bueno? Le preguntó Silas a Pablo. Un abogado bueno para que nos saque aquí de la cárcel. Y ahora no, sí, vamos a llamar a José Silva, que él es muy bueno en la parte penal, vamos a llamarlo. No, ellos no pidieron ningún abogado. Ellos lo que hicieron fue iniciar una adoración. Una adoración que no sabemos en qué nivel estaba, si estaba en los tobillos, si estaba en las rodillas, si estaba en los lomos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ellos iniciaron una adoración con conciencia, con conocimiento, estando en un estado de conciencia tal que esa adoración se produjo un temblor y todas las puertas de las cárceles se abrieron, todas. E incluso el carcelero, el custodio, quería suicidarse, porque era pena de muerte dejar escapar a alguien, y mucho menos dejar escapar a una gran cantidad de presos. Y cuando él lo fue a hacer, Pablo le dijo, hey, no te hagas ningún mal, porque aquí estamos todos, nadie se ha ido. Este hombre recibió a Pablo y a Silas en su casa, cenó con él, su familia también, y todos entraron luego a formar parte de ese grupo de adoradores de esa época. Entonces, ¿qué sucedió allí? Allí sucedieron varias cosas. Número 1, los encarcelados fueron libres. Una situación adversa dio un giro de 180 grados. ¿Lo ves? Los encarcelados fueron libres. Los condenados fueron salvados. La persona que se iba a suicidar fue salvado él y su familia. Y lo más tremendo aún es que los que estaban también alrededor también fueron libres. Es decir, que entrar en ese nivel real de adoración, en ese nivel de adoración tuyo, tuyo con Dios, produce muchísimas cosas. Y una de las cosas que produce es que hay un cambio. ¿Cómo está tu situación actual? No me la cuentes. Porque no tenemos tiempo, pero ¿dónde está la adoración? Yo adoro todos los días. Yo pongo en YouTube y yo oigo mucha adoración. No me refiero a si tú oyes adoración. Me refiero a si tú haces adoración. Ahora con este conocimiento, si tú la haces, si tú provocas que la situación dé un cambio. A eso me refiero. Bien, número 6, vamos a avanzar. Cuando entramos o somos instruidos en adoración, nosotros atraemos, escucha bien esto, atraemos una gloria mayor que nuestros antecesores. Ellos tuvieron su gloria, pero nosotros
hoy atraeremos una gloria mayor, porque la Escritura lo dice, Ageo capítulo 2, versículos 3 y versículos 6 al 9. La Escritura ahí es clara cuando dice que la gloria de hoy será mayor que la de ayer. Nosotros atraemos una gloria. Allí hay algo bien interesante porque el profeta pregunta, ¿quién ha quedado en esta casa que conoció la gloria anterior? Es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Qué gloria has visto tú? ¿Qué gloria he visto yo? Porque estoy seguro que alguna gloria hemos visto. Dios se ha glorificado en nosotros de una forma u otra forma. Dios se ha glorificado en nosotros. Nosotros hemos dicho infinidad de cosas. Oye, gloria a Dios. Había un paro de autobuses, pero yo conseguí autobús. Oh, Gile. Caramba, qué bueno. Y vi la gloria del Señor. Bueno, esa es tu gloria. Pero yo quiero referirme a esa gloria majestuosa. A esa gloria que ocurrió en Segunda de Crónicas capítulo 7, cuando Salomón dedicó el templo. Que la gloria era tal que los ministros, los sacerdotes, no pudieron entrar a ministrar. Se quedaron con su mensaje en el bolsillo. A esa gloria. Y nosotros estamos llamados, cuando somos instruidos para adorar, estamos llamados a que la gloria que atraigamos hoy sea mayor que la de ayer. Por eso la Escritura dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Ay, pero será otro, porque yo ando de fracaso en fracaso. Bueno, pero a lo mejor es porque no has entendido que instruirte en la adoración te lleva de gloria en gloria. Bueno, eso es legal. Y con esto te digo, la adoración va más allá de cánticos, va más allá de música, va más allá de danza, va más allá de todas esas cosas que rutinariamente hemos creado. Que no es que está mal, ojo, se necesita instrumentos de música, pero va más allá de eso, va más allá del cántico dominguero, o no sé cuándo te reúnes tú, si los sábados, si los domingos, pero indistintamente de cuál sea el día, eso va más allá, va más allá. Es una adoración integral. Bien, hasta ahora vamos bien. Te he hablado entonces de 3 puntos hoy y 3 puntos que te hablé el domingo pasado, van 6. Bien interesante, por favor revisa los textos bíblicos. A mí no me da tiempo de mostrártelos. Vamos a la número 7. Y aquí quiero que me prestes un poco de atención, más de la que me has prestado hasta ahora. Fíjate. Adorar, cuando nos instruyen para adorar, aprendemos a adorar sin temor al mundo. Escucha, sin temor al mundo, sin temor al que dirán, pero con un profundo y gran temor reverente. Fíjate, no tenemos temor del mundo, no tenemos temor del que dirán, pero sí tenemos un gran y profundo temor reverente, porque lo estamos haciendo para Dios. Es Dios quien va a sentirse halagado, glorificado por el acto que tú y yo hagamos. Por eso hablo de lo que yo estoy hablando es una adoración más que exhibicionista, es una adoración muy íntima, muy personal, muy tuya y muy de Dios. Suena así como muy sublime, ¿verdad? Pero bueno, entonces, te pongo el ejemplo del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Anota también, capítulo 6, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23. Bueno, aquí nadie podrá decir que el pastor se sentó ahí a hablar y a decir, no nombró un texto bíblico. Eso no lo podrá decir nadie porque te doy textos bíblicos para que revises.
para que tengas toda una semana revisando textos bíblicos. Si te interesa el tema, por supuesto. Fíjate, ¿qué pasó en 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 23? Que tú lo vas a leer. Allí sucedió cuando traían el arca hacia la ciudad de David, cuando traían el arca, que venía ya trasladada como en el deber ser, como Dios lo había dicho, sucedió algo bien interesante. Dice la Escritura que David comenzó a danzar. Imagínate, David no tan solo era cantor, músico, compositor, sino que también era danzarín. ¿Ves? Adoración integral. Y aparte de ser danzarín, era profeta, era rey y era militar. Adoración integral. ¿Viste? No se quedó, no, yo soy el director de adoración y alabanza. No, yo soy el músico principal. No, él profetizaba. De hecho, el capítulo 25 de Primera de Crónicas dice que él preparó a los hijos de Jedutún, de Asaf y el otro señor allá, con el fin de que ellos profetizaran con el arpa, con el címbalo, con el pandero. Bien, ¿qué pasó allí? Dice que David danzaba con toda su fuerza y estaba vestido de lino fino. Es decir, tenía ropas reales. Y a él no le importó que estaba con su mejor ropa de rey y comenzó a danzar, a dar vueltas, a danzar en su forma. Y dice también la Escritura que por una ventana la señora Mical lo estuvo viendo. Mical fue su primera esposa. Dije bien, Mical. Sí, porque a veces digo otro nombre ahí, pero yo cambio los nombres. Entonces, Mical, él estaba viendo por una ventana y dice la Escritura que lo menospreció en su corazón. Pero David siguió danzando. Cuando David termina de danzar y ofrece el holocausto y todas las demás cosas, terminó su acto de adoración, que entra a su casa, le sale la esposa y le dice, oh, qué bien, qué bonito. El rey danzando ante las criadas y los criados. A ese nivel te rebajaste. Y David le dice, espérate un momento. Yo no tuve nada que ver si habían criados o no habían criados, si eran siervos o eran siervas. Ese no fue mi asunto. Yo adoré con un gran temor reverente ante Dios, quien me escogió por encima de tu papá, que era el rey anterior, que era Saúl, y de tu familia, y me escogió como rey. Por eso adoré con todas mis fuerzas. Si esto te parece vil, déjame decirte que yo me haré más vil. Es decir, lo volveré a hacer las veces que sean necesarias. Ante tal explicación, la mujer tuvo que enmudecer. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Pero ¿qué beneficios pudo haberle traído a David? Porque ya sabemos que los menospreciaron y lo criticaron, su propia esposa, por haber hecho eso. Es posible que si tú tomas tiempo ahora para adorar y glorificar a Dios en tu intimidad, es posible también que algún familiar te diga, bueno, ¿qué le pasa a este ahora? Se volvió religioso. Y no es un acto de religiosidad, es un acto de espiritualidad. Son dos cosas distintas. Por cierto que les prometí explicarle la diferencia entre uno y otro, que está pendiente. Ahora fíjate, ¿qué pasó allí? Entonces vemos a un David que adoró sin prejuicios, que adoró, que al hacerlo obtuvo grandes bendiciones de nuestro Dios. ¿Qué pasaría con nosotros hoy? Esa pregunta deberíamos de hacernos. Si yo asumo de adorar y de hacerme vil si es necesario a los ojos de otra persona, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Este sería parte del resultado. Anota los capítulos, te estoy hablando del punto número 7, este sería el 7.1, fíjate. Vencerás y obtendrás lo que te propongas hacer en su nombre. Fíjate lo que te estoy diciendo.
lo que te propongas hacer en su nombre, vencerás. ¿Qué quiere decir eso? David en toda la historia no perdió ni una sola batalla. Anota. David no perdió ni una sola batalla. ¿Y sabes por qué no perdió ni una sola batalla? Porque antes de salir a la batalla, practicaba realmente el preámbulo, que era la adoración. ¿Lo ves? Pero nosotros no tenemos tiempo. Si acaso no hacemos la señal de la cruz ahí rapidito, cuando estamos ya metiendo la llave en la puerta de la casa, o cuando ya estamos en el estacionamiento encendiendo el motor del carro para salir. Y a veces nos acordamos y vamos por la autopista y, ay, se me olvidó, Ave María Purísima. Eso no son actos de adoración jamás. Jamás. Entonces, si quiero ganar mis batallas, si quiero alcanzar las metas que me he propuesto, si quiero que mi negocio tenga éxito, si quiero que mi ministerio tenga éxito, si quiero tener éxito en mi matrimonio, en mis relaciones, en mi parte laboral, económica, financiera, amigo, el secreto está en ser instruidos para adorar. ¿Por qué? David lo logró de esa forma. Es el más claro ejemplo que tenemos. No perdió una sola batalla. Ay, yo no tengo tiempo, levantarme más temprano. Ay, entonces me voy a convertir en un religioso, no, en un hombre espiritual. La religión no solventa nada, el espíritu sí, porque no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Pero también, eso también lo repetimos mucho. 2. Como adoradores también seremos llamados por Dios como hombres conforme a su corazón, instruidos para adorar. 3. Yo seré una bendición para mi familia. Ay, yo no sé qué le pasa a mi familia. Mi familia, donde quiere, cualquier cosa que hace, le pasa algo, Dios mío. Yo no sé, parece que estuvieran empavados. Tú vas a ser una bendición para tu familia, para tu descendencia. 4. Traerás expansión a tu vida. Y nuevamente te digo, a tu familia y a tus generaciones. Eso fue lo que pasó con David. David preparó todos los materiales, todas las riquezas para que su hijo Salomón construyera el templo. Y Salomón fue uno de los reyes más ricos que tuvo el pueblo de Israel. No tan solo fue la sabiduría, sino la riqueza. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que anduvo en ese código de honor que yo le menciono siempre al final de cada mensaje. Anduvo en la verdad, en la justicia y en rectitud de corazón. ¿Por qué? Porque eso lo da la adoración integral. Fíjate que ya no te estoy hablando de una adoración en la iglesia. No te estoy hablando de la adoración común y corriente que realizamos los días domingos, los días que se congregan. No te estoy hablando de esa adoración. Yo te estoy hablando de una adoración integral que comienza contigo mismo. Instruidos para adorar. ¿Qué más te puedo decir? Que revises el tema del día domingo para que complementes con este que te estoy dando hoy. Ahora bien, voy a concluir dándote unas recomendaciones. Yo las llamo directrices apostólicas, pero le quiero dar ese nombre de recomendaciones para que no se vea como que si yo te lo estuviera imponiendo. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de 7 puntos bien interesantes. Adorar sin temor al mundo fue el último que tratamos. Dios, atraeremos una gloria mayor.
en nuestro tiempo, que es diferente a la de nuestros antepasados. ¿Ok? Otra de las cosas que vimos hoy es cuando nos hemos introducido el curso de nuestras vidas cambia. Tú no quieres cambiar de vida. ¿Te gusta la vida que llevas? ¿Te gusta el país donde vives con todas las limitaciones que tienes? Si estás conforme, entonces continúa como estás. Pero para los que no están conformes, llevemos a la práctica estos puntos que hemos estudiado y tu vida va a dar un vuelco. O sea, no es cuestión, como lo dije el domingo, y es la primera recomendación que te doy hoy, o la primera directriz que te doy hoy. No te quedes con tan solo saberlo. Ay, qué mensaje tan bonito dio el pastor sobre la adoración. Lo hubieras visto. No te quedes con eso. No te quedes con tan solo saberlo. Tienes que creerlo. Internalizarlo. Y una vez que lo creas, lo internalices, tú debes ejercer fe. ¿Cómo se ejerce fe? Haciendo lo que te he dicho que hagas. Porque si no lo haces, entonces simplemente lo sabes. No lo crees. Y mucho menos lo internalizas y menos vas a ejercer fe en ello. Pero si sigues estas directrices, los próximos días vas a ver una gran diferencia. Como también lo digo acá, fíjate. Vive como Dios ha dicho que vivas. Recuerda el capítulo 54 de Isaías, versículo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que la que estuvo casada. Entonces me está diciendo que viva en ese gozo, que me anticipe espiritualmente, extrasensorialmente, que me anticipe con lo intangible a lo tangible. Esa es la fe. Voy a ejercer, me dice, que lo haga. Entonces, mi recomendación, mi directriz, vive como Dios ha dicho que vivas. Él dice que vivas, que te regocijes. ¿Qué debes hacer? Llorar. Debo regocijarme. Si me dice que levante canción, ¿qué debo hacer? Levantar canción. Él dijo también que la esterilidad se había ido. Eso significa que es tiempo de concebir y de engendrar. Porque la esterilidad se fue. Es tiempo de volver a reiniciar el negocio que teníamos antes. Desempolvar los sueños. Abrir las gavetas donde guardamos aquel proyecto que dijimos, no, esto no va, y en este tiempo menos, mientras esté la situación, aquí Dios no tiene nada que ver con la situación, es Dios. Y Él te dice que vivas como Él dice que vivas. No, pastor, pero no nos podemos engañar, porque hay una realidad real, pero Dios te está hablando de una realidad revelada. Dios te está diciendo que tomes un estado de conciencia, porque tu estado de conciencia en fe es la única y verdadera realidad. La otra, además, la Escritura dice, y tú lo sabes, nada podemos contra la verdad si no es con la verdad. Hay una verdad real, yo tengo una verdad revelada. Vamos a confrontarla. Porque eso es lo que Dios dice. Entonces yo debo vivir como Dios ha dicho que viva. No como me lo está diciendo las circunstancias. Número 3, instrúyete para atraer la presencia de Dios conforme a como Él lo estableció. No como tú quieras. Dios estableció unos principios, Dios estableció unos parámetros, Dios estableció unas formas. Entonces, yo debo atraer la gloria de Dios cuando estoy instruido para adorar conforme a lo que Él estableció.
no con algo que yo inventé o se lo inventó un profeta que se le despertó a las 3 de la mañana y Dios le dijo, y entonces te dijo y te cambió la perspectiva de Dios. No es así, no es porque lo dijo un apóstol, es porque lo dijo Dios, es netamente escritural. Siguiente, 4, creo que es el número 4. Que tu adoración tenga, fíjate, por eso hablo de adoración integral, fíjate bien. Número 1, mentalidad de reino. En una adoración debe haber mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Si la letra de lo que estoy componiendo supuestamente, o estoy hablando, o estoy orando, o predicando, o enseñando, haciendo cualquier acto, porque como dije antes, la adoración va más allá de los cánticos, va más allá de la música, va más allá de la danza. La adoración tiene que ver con todo lo que un creyente realiza cotidianamente. Es una adoración integral. La adoración debe entonces contener, tu acto de adoración, mentalidad de reino. Debe tener un orden divino como número 2. Debe tener un orden divino. Debe tener mentalidad profética. Es decir, yo debo profetizar. Dios me dijo que me regocijara porque la esterilidad se había ido. Aunque te sientas estéril, debes decir que la esterilidad se fue porque Dios te lo dijo. Como número 4, debe tener espíritu y debe tener verdad. En esos 5 fundamentos está lo que yo puedo decir hoy, el marco teológico, el marco escritural de cómo Dios quiere que nosotros seamos instruidos en la adoración o para adorar. Es un marco, reino, orden divino, mentalidad profética, espíritu y verdad. Si una adoración, si un cántico, si una oración, si una predicación no está dentro de ese marco, no se está adorando. Indudablemente ese predicador, ese maestro, ese cantor, ese músico no ha sido instruido por el Espíritu de Dios para adorar. Fue instruido por una escuela musical, fue instruido por un cantante, por un maestro de canto, tal vez fue instruido por cualquier otro, que no es que esté mal, esto está bien, pero no fue instruido por el Espíritu Santo, porque debe tener espíritu, verdad, mentalidad de reino, orden divino y una mentalidad profética. Wow. Número 5. Tu adoración realmente tiene que convertirse en un preludio a. ¿A qué? Un preludio. ¿Qué es un preludio? Algo que está antes de. Antes de cerrar un negocio, preludio, adoración. Antes de tomar una decisión, preludio. Antes de pararme aquí para enseñar y predicar, preludio. Número 6, estoy terminando, gracias a Dios, ¿verdad? 6, que tu adoración tenga verdaderos propósitos, objetivos claros y definidos. ¿Para qué voy a adorar? Ya el por qué lo sé, pero ¿para qué voy a hacerlo? ¿Cuál es el objetivo que quiero obtener una vez culminado dentro de este marco escritural? ¿Cuál es el objetivo?
¿Qué persigo? ¿Qué busco? ¿Qué quiero lograr? Y por último, que la adoración te introduzca en nuevos niveles espirituales. Oído con esto. Que te introduzca en nuevos niveles espirituales donde no hayan prejuicios, sino beneficios. ¿Lo ves? Sin prejuicio, pero obtengo los beneficios. Lo que Dios ha dicho que se obtiene. Algo nuevo ha de nacer. Introduzco la gloria de Dios en un determinado lugar. Comienzo a ver las puertas abiertas hoy cuando ayer las vi cerradas. Se derrumban los muros, se abren las cárceles de opresión. Puedo instruir a otros a la adoración. Todas esas cosas han de manifestarse cuando yo soy instruido para adorar. Bien, te recomiendo pues que vuelvas a oír el audio, que tú revises los textos bíblicos que te acabo de dar, el audio, el video, para que sepas qué fue este mensaje que se enseñó en dos partes. Instruido para adorar, una parte en Facebook, Instruido para adorar, parte 2 en Instagram, forman lo que yo he querido transmitir, que es una adoración integral. Te declaro muy bendecido. Te envío desde aquí un fuerte y gran abrazo, declarando que lo mejor de nuestro Dios está en tu vida, ha de manifestarse plenamente, que su gracia y su favor están en ti. Te declaro más que vencedor. Te declaro que eres un hombre que una mujer que te introduces o te instruyes para adorar, te instruyes en la adoración, en esa adoración espiritual, no religiosa, una adoración que te introduce en niveles espirituales donde no hay prejuicio, pero sí muchos beneficios. Declaro pues que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida y en la vida de tu familia. Recuerda, es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela y que nuestro Dios está creando un consenso espiritual donde Él lo está dirigiendo, porque esta situación se le va a dar un vuelco de 180 grados a nuestro favor. Y como dije antes, introducidos en la adoración, le da un vuelco a nuestras vidas y a la situación adversa que podamos tener de 180 grados. Solamente debemos que creerlo, internalizarlo y ejercer fe en ello. No basta con saberlo. Recuerda también andar en el código de honor. Andar en la verdad, andar en justicia y en rectitud de corazón. Nos vemos el próximo domingo. El domingo estaremos hablando de otro tema bien interesante, así que los espero el próximo domingo por Facebook, 11:30 de la mañana. Agradecido de Dios porque usted estuvo allí y agradecido a todos ustedes por estar allí siempre consecuente. Fuerte el abrazo, los declaro muy, pero muy bendecidos. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren adorar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo te invito en esta noche que tú hagas ese compromiso con Dios, de santidad, de agradable a Él. Levanta tu voz. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir
con manos limpias, corazón puro para ti. Dile, cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo.